Un saludo muy cordial a toda la comunidad educativa del Colegio Campestre Padre Arturo Donofrio, que se disponen a iniciar esta semana arturiana. Igualmente, un saludo especial a mis hermanos, el Padre Ramón, el Padre Carlos Andrés, el diácono Carlos Arturo, que trabajan en este colegio, seguramente tratando de infundir, de comunicar la espiritualidad y el carisma de nuestro fundador. Los saludo desde la tierra que lo vio nacer a él, al Padre Arturo, la tierra donde creció el sueño que lo llevó después hasta Colombia para hacer realidad aquello que Dios le pedía de trabajar por el bien de los jóvenes. Gracias a ese sueño, gracias a ese momento inspirador, podemos decir que existe el Colegio Campestre Padre Arturo Donofrio, que es una expresión de su gran deseo de ayudar a los jóvenes. Los grandes hombres dejan huellas imborrables en la historia, por eso tiene razón de ser cuanto están ustedes celebrando en esta semana llamada Semana Arturiana, es decir, recordar a un hombre extraordinario. Los hombres extraordinarios no son muchos y por eso vienen recordados. Dejan huellas, dejan unos estilos de vida dignos de imitar, unos valores que los identifican y son valores tan esenciales y tan importantes que permanecen en el tiempo y en la historia. De Padre Arturo, solamente hoy quisiera subrayar 3 valores importantes. Ante todo, el valor de la fe, un hombre de profunda fe. Esa profunda fe fue lo que hizo que, a pesar de su humanidad débil, a pesar de las dificultades, llevara adelante este sueño de la fundación de los misioneros de la Divina Redención y pudo expandir el bien por tantas partes del mundo. Solo la fe es capaz de sostenernos en los momentos en los cuales parece que la tormenta es fuerte y que el viento es contrario, y él supo vivir en muchos momentos esas dificultades. Entonces, aprendamos primero que todo de él su gran fe, su profunda confianza en Dios, algo que no ha pasado de moda, algo que no pertenece a los viejos, a los ancianos, a nuestros abuelos, que pertenece a todos, también a ustedes los jóvenes. Otro valor que quiero resaltar, la constancia, esa virtud que nos permite permanecer fieles a un sueño y a un proyecto, a pesar de que no sea fácil llevarlo adelante, a pesar de que a veces signifique comenzar de cero, pero ahí se permanece, porque está siempre detrás el primer valor, la fe que impulsa y que da la fuerza suficiente para continuar. Y tercero, un valor muy unido a los anteriores, la valentía. Eso, el valor que no le viene de su humanidad, que le viene de Dios, es decir, de su fe. Quindi un hombre lleno de fuerza, lleno de valor para afrontar los retos y las dificultades que la vida le planteaba. Nuestro colegio, hermoso Colegio Campestre Padre Arturo Donofrio, tiene el orgullo de llevar su nombre, un orgullo que a la vez se convierte en un compromiso y en una responsabilidad, porque el nombre le da identidad. Significa entonces que quienes pertenecen a esta comunidad educativa están llamados a siempre redescubrir a la profundidad de este hombre llamado Padre Arturo, pervivir la experiencia estudiantil en este siglo XXI con sus valores, como decíamos, valores que no han pasado de moda. Entonces la identidad institucional es arturiana, de ahí la importancia de celebrar esta semana, como han hecho tantas otras veces, para profundizar aquello que Padre Arturo quería y que si estuviera hoy vivo, ¿qué cosa querría de hoy? ¿Qué cosa nos pediría? ¿Qué cosa haría él hoy por la humanidad? ¿Qué quería Padre Arturo de los jóvenes? ¿Qué quería hacer por los jóvenes?
Creo que quería que los jóvenes fueran felices. No se es feliz por no tener problemas, no se es feliz por tenerlo todo, no se es feliz por tener el celular más caro del mercado, no se es feliz por tener un carro muy bonito, por tener dinero. Se es feliz por tener en el corazón la fuente de la verdadera felicidad que se llama Cristo. Esa era la clave, ese era el secreto de Padre Arturo, su felicidad, porque tenía a Dios en el corazón. Si el mundo en los jóvenes busca de aprovechar una oportunidad, llevándolos por el camino de la droga, de los vicios, de un gozo pasajero, Cristo quiere llevarlos por un camino que no es fácil, pero que da y ofrece la verdadera felicidad. Eso era lo que Padre Arturo quería de los jóvenes, y eso es lo que hoy los misioneros de la Divina Redención debemos seguir queriendo, es decir, redimir al joven de aquello que la sociedad de consumo le ofrece, de aquello que el narcotráfico le ofrece como felicidad aparente, y mostrar el grande y verdadero valor que produce felicidad, que se llama Cristo, nuestro grande amigo, que no nos quita nada y nos da todo, diría el Papa Benedicto XVI. Y celebramos esta semana arturiana en un contexto muy particular, el contexto de moda en este momento en el mundo, la pandemia, es decir, un momento de dificultad. Y esto lo conectaría un poquito con el inicio de nuestra fundación, la obra de Padre Arturo, nuestra comunidad, que inicia precisamente en un momento de dificultad, en un momento en que todo parecía haberse acabado por la guerra, donde solamente había sufrimiento, pobreza, hambre, huérfanos. Sin embargo, él vio en esa dificultad una oportunidad sobre todo para servir, para hacer el bien. Por eso, mis queridos jóvenes y quienes me escuchan, este momento difícil que vive el mundo no hay que mirarlo solamente como una amenaza, como alguna cosa catastrófica, negativa. No, miremoslo también como una oportunidad. Las cosas nuevas siempre asustan, pero son retos que se nos plantean de frente a nosotros y nos invitan a despertar nuestra creatividad para hacer quizá las mismas cosas de otra manera, para aprender a vivir estilos de vida distintos. La pandemia nos ha obligado a vivir unas situaciones complejas, que no estábamos acostumbrados a quedarnos en casa, pero quizás también a aprovechar para estar más con la familia, a hacer buen uso de los medios de comunicación, sobre todo del Internet, a darnos cuenta que es útil cuando lo usamos bien, a sentir que no obstante la dificultad hay otros peor que nosotros y que debemos simplemente agradecer a Dios porque de pronto nosotros no estamos tan mal como están otras personas. Además, mis queridos jóvenes, las dificultades nos hacen fuertes. No son las cosas fáciles las verdaderas maestras de vida. Los verdaderos maestros o maestras de vida son las dificultades, son las luchas que tenemos todos los días. Eso sí que nos enseña. Ustedes lo saben muy bien, un profesor exigente es el que verdaderamente nos enseña, aunque en el momento de pronto nos enojemos con él, no lo queramos, pero después, en el futuro, agradeceremos a ese profesor que nos exigió, que nos educó y que nos formó. Así es la vida, cuando todo es muy fácil, no aprendemos, no crecemos, no maduramos, no se afianza nuestro carácter. Cuando encontramos dificultades, crecemos y nuestro carácter se hace más fuerte. El siervo de Dios, Padre Arturo, entendió muy bien eso. Siempre vivió muchas dificultades. No crean que la vida para él fue fácil, pero fue un hombre que supo encontrar en el sacrificio una fuente de crecimiento y nos repitió muchísimas veces: lo que cuesta mucho vale mucho, lo que no cuesta nada no vale nada. Aprendamos entonces de sus valores, de su espiritualidad, y que ustedes jóvenes recuerden que él también, aunque lo vemos anciano en las fotos, fue un joven con entusiasmo, un joven con ideales, un joven que soñó y por eso hizo lo que hizo. También ustedes hoy están llamados
a soñar y a hacer cosas grandes por el mundo y por el bien de los demás. Les deseo una feliz semana arturiana, que la disfruten a pesar de las dificultades, a pesar de que no pueda ser presencial, pero que sea también una oportunidad, un momento para reflexionar con mayor profundidad en la persona de este hombre, nuestro fundador, Padre Arturo D'Onofrio. Que Dios los bendiga y buena celebración.